informa a la población salvadoreña y a la comunidad internacional lo siguiente. En primer lugar, nuestra actuación estaba en el marco de la legalidad. Respondía a una apelación sobre una solicitud de información pública y seguía un proceso administrativo que fue debidamente notificado a las partes durante la audiencia oral. En segundo lugar, se trataba de una inspección administrativa a los archivos de concentración del Estado Mayor Conjunto, en virtud de corroborar la existencia o no de información del período de 1970 a 1995. Esto con la finalidad de brindar insumos para la emisión de una resolución definitiva en el caso NUE 263A-2018, basados en el principio de verdad material, artículo 106, inciso segundo de la Ley de Procedimientos Administrativos. Tercero, en relación a la declaración realizada por el ministro de Defensa Nacional contra almirante René Francis Merino Monroy, a través de su cuenta Twitter, señalando que el IAIP irrespetó la medida cautelar de la sala de lo contencioso administrativo, es pertinente señalar lo siguiente, que esta está relacionada con un procedimiento distinto, con referencia NUE 93A-2016, vinculado al proceso contencioso administrativo 53-2017. Por lo tanto, sus efectos no tienen ninguna relación con este procedimiento, ya que la medida cautelar ordenada en ese proceso fue sobre el acto administrativo de las 15 horas con 5 minutos del 6 de febrero del año 2017. El argumento dado por el titular del Ministerio de Defensa no fue manifestado en ninguna de las etapas del procedimiento, es decir, que en el desarrollo de la audiencia oral en ningún momento se mostró como incidente este hecho. No obstante, haber sido notificado a través del apoderado legal de esta institución, quien tampoco no se opuso a dicha diligencia. Cuarto, hacemos del conocimiento público que durante esta diligencia en ningún momento se bloqueó la salida de las instalaciones de esa institución. Nuestro equipo, así como los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Universidad de El Salvador, que se encontraban en el lugar, fueron ubicados de esa forma por el propio personal del Ministerio de Defensa, quien dijo que no representábamos ninguna amenaza y en ningún momento se nos dijo una indicación distinta de mover los vehículos institucionales por considerar que estábamos obstruyendo el paso. Finalmente, denunciamos que durante esta diligencia fuimos vigilados y fotografiados con cámaras, celulares e incluso anduvo circulando un dron tomando imágenes de todos los que estábamos ahí presentes. Denunciamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos este tipo de intimidación de la que fue objeto nuestro equipo el día de ahora. Al respecto, hacemos del conocimiento las siguientes medidas que tomaremos como Instituto de Acceso a la Información Pública. En primer lugar, el Pleno de este instituto, con base al artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a los hechos anteriormente descritos, anunciamos que en las próximas horas procederemos a activar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una medida cautelar de protección para los comisionados y comisionadas que integramos el Pleno de este instituto, en virtud de considerar dichos hechos de extrema gravedad y de urgencia. Del mismo modo, informamos que frente a los ataques y las amenazas sistemáticas que en los últimos días se realizan en contra de la estabilidad y de la labor de este instituto, con el fin de debilitar nuestra función como ente garante del acceso a la información pública y los datos personales. Del mismo modo, informamos que frente a los ataques y las amenazas sistemáticas que en los últimos días se realizan en contra de la estabilidad y de la labor de este instituto, con el fin de debilitar nuestra función como ente garante del acceso a la información pública y los datos personales,
Solicitaremos una audiencia temática ante dicha comisión con el objetivo de denunciar los hechos aquí expuestos y todas las acciones maliciosas de algunos entes obligados que presentan de anular el trabajo en defensa de un derecho humano fundamental como es el acceso a la información pública y los datos personales, labor que seguiremos haciendo de acuerdo a lo mandatado por la ley y en los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos en la materia. Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública hace un llamado contundente a la población salvadoreña y a la comunidad internacional a mantenerse pendientes de las acciones que posiblemente podrían registrarse contra este instituto en detrimento de su labor institucional. Muchas gracias. Bueno, si la palabra de la comisionada Yelena Escobar, abrimos este momento de etapa de preguntas y respuestas que nos digan su nombre y de medio que está bien. Buenas tardes, nuevamente del noticiero de Canal 6. El presidente de la República, por medio de Twitter, lo ha llamado última ovación del FMLN. Incluso ha señalado que algunos de los funcionados han sido parte de este instituto político y que hasta han sido financistas del FMLN. ¿Cuál es su respuesta para el mandatario? Ante esta situación, es una situación que es fácilmente comprobable, no solamente una vinculación formal, sino también una vinculación material. Entonces podemos con auténtica independencia manifestar que esto únicamente pretende desacreditar la labor que ha realizado el instituto y que no se cuentan con pruebas para poder decir esa situación. Invitamos también a ser más responsable en las declaraciones que se brindan, porque el trabajo del instituto no está vinculada a ningún instituto político, a ningún partido político. Entonces, en ese sentido, consideramos que únicamente lo que pretende decirse es desacreditar por medio de la politización de nuestro trabajo todo lo que se ha hecho dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. A lo que ha ocurrido hoy. Él en su momento, cuando se le consultó si en su administración se iban a revelar los archivos relativos a los hechos ocurridos durante la Guerra Civil, él dijo que si un juez se le ordenaba de la A a la Z, iba a dar información solicitada, pero con estas posturas que están tomando tanto el Ministerio de la Defensa y Presidencia de la República, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen? Nosotros como instituto somos respetuosos de la legalidad de todos los procedimientos. En este preciso o en este particular procedimiento se han hecho todas las notificaciones de ley para que el ministro de la Defensa Nacional, en caso de tener alguna oposición a la información que se estaba solicitando, pudo haberlo activado en el momento procesal oportuno. Sin embargo, no se hizo, no obstante que mandó el apoderado legal al procedimiento para que compareciera, y así lo hizo, e interviniera en la audiencia. Sin embargo, en la audiencia misma nunca se alegó ningún tipo de incidente, ni de medidas cautelares, ni se alegó tampoco el incidente de recusación que posteriormente sí alegó. Es decir, que en realidad estas situaciones se convierten en una inconformidad con lo resuelto con el instituto, que no se hizo en el momento procesal oportuno, pero que no obedecen a una técnica jurídica cuando se ha brindado las oportunidades legales para que se pudiera pronunciar al respecto. Buenas tardes, Saraí Alas de Diario El Mundo. Yo quisiera saber, siempre con lo que ha dicho el presidente, han señalado que han donado dinero, y también sí hay una resolución judicial reciente que suspenda esta diligencia a la inspección de los archivos militares. El ministro de la Defensa dijo que pidió suspenderla, y queremos saber cuál es su postura sobre esto, y si hay alguna resolución judicial de la Sala de lo Contencioso que no conozcamos y que sea reciente. Usted ya mencionaba una durante la lectura del comunicado, entonces si sería esa o hay otra resolución.
Con respecto a la primera pregunta, nosotros haríamos un llamado respetuoso al presidente de la República a que demuestre, ¿verdad?, sus argumentaciones. Es fácil desacreditar a un funcionario o a una funcionaria pública con el hecho de ejercer alguna valoración en relación a lo que considera que puede realmente desacreditarnos ante la ciudadanía. El llamado que le hacemos es que se comprueben esas argumentaciones y que nosotros obviamente rechazamos porque son totalmente falsas. En el segundo es que ellos hacen alusión a una medida cautelar de un caso diferente, que se dio en otro momento, que fue en el año 2017, y que hoy estamos conociendo un caso similar, pero que esto no ha pasado a otra instancia y que no hay medida cautelar alguna que alegar. Eso es decir, que la medida cautelar que se está alegando precisamente es que no se conozcan los archivos, pero eso fue en aquel momento, en el año 2017, es decir, hace 3 años, que incluso estos funcionarios públicos que ustedes ven aquí no estaban conociendo del caso. Aclarar también quizás en ese punto, complementando lo que decía la comisionada Escobar, que los efectos de las resoluciones judiciales son para los casos en concreto y tienen efectos interpartes, es decir, que a los involucrados en cada procedimiento. En ese sentido, no podemos extender la vigencia de una medida cautelar dictada en un contencioso administrativo del año 2017 a la fecha, y menos cuando no coinciden los objetos de controversia de cada uno de los incidentes de apelación que ha conocido el instituto. Esto sería no solamente tener una interpretación errónea, sino que iría en contra de la seguridad jurídica, que es un pilar fundamental cuando se ven actuaciones judiciales. Doris Chicas, de Teleprensa. El relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció y él dice que lamenta que lo que ha ocurrido con este día, y dice que no hay excusa para que archivos graves de violaciones no puedan permanecer en secreto. La pregunta es si ustedes ya habían hablado en esta ocasión con la actual administración para que se abran estos archivos y qué es lo que ellos han respondido al respecto, y si ellos en algún momento les dijeron que no podían realizar la diligencia administrativa que ahora se fueron a realizar. Hay que comprender un contexto. Son diferentes expedientes que ha tenido el Ministerio de la Defensa Nacional en este instituto. Sobre cada uno de ellos hay algunos que están decididos y otros no. Este caso en particular no se encuentra decidido. Es decir, que sobre este todavía se están realizando las diligencias probatorias, como fue el caso de esta diligencia de inspección, para determinar si la información debe darse o no a los ciudadanos que la solicitaron. En este caso, particularmente los ciudadanos solicitantes era la Universidad del Salvador, que puede ejercer ese derecho como cualquier otro solicitante en nuestro país. Es decir, que hay una desinformación y hay un afán de querer confundir a la ciudadanía en cuanto a la existencia de múltiples procedimientos en el instituto. Sobre este procedimiento, como ya se dijo, no existe, y a la fecha este instituto no ha sido notificado de ninguna medida cautelar. Por lo tanto, no se está infringiendo ninguna medida y por lo tanto, si ese es el argumento, hay también momentos para incorporarlo dentro del expediente, situación que no ha ocurrido. Enfatizamos que el abogado del señor ministro de la Defensa Nacional compareció a la audiencia e incluso pudo oponerse a la realización de esta audiencia mediante los recursos de ley y no lo hizo. Asimismo, pudo oponerse a que este pleno conociera de la audiencia y no lo hizo. Es decir, que, insisto, es una disconformidad con lo resuelto que no se efectivizó en el momento oportuno. Han manifestado tener temor por sus vidas y creen que hay intimidación por parte de la presidencia
por los militares? No. Hemos manifestado lo siguiente, que realmente ante los hechos que se dieron hoy por la mañana, donde realmente, además de no permitirnos el acceso al archivo a partir de una diligencia de un procedimiento administrativo, hubo algún nivel de intimidación a raíz de que, pues obviamente era notable la intimidación, no solo ante nosotros, sino que también ante los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y que obviamente ante esta situación nosotros vamos a dar parte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita medidas cautelares de protección, en el sentido que pueda también llevarse una situación más armoniosa, digamos, de esta problemática que se ha suscitado a partir de esta mañana. El llamado que nosotros hacemos es el cumplimiento de la ley. Esperamos que también el cumplimiento de la institucionalidad. Ese es el llamado que le hacemos a los diferentes entes obligados. En este caso es con el Ministerio de Defensa, pero el llamado que les hacemos a eso. Y a que se respete el carácter de la institucionalidad y también que se respete a los funcionarios y funcionarias públicas que estamos ejerciendo, y lo único que estamos haciendo es darle cumplimiento a lo que dice ya la Ley de Acceso a la Información Pública. Y nosotros esperamos que esto obviamente no pase a más y que podamos realmente tener todas las garantías de defensa de un derecho fundamental para los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que es precisamente el derecho al saber, el derecho a conocer la verdad, el derecho a acceder a la información para hacer cumplimiento efectivo de sus demandas. Aclarar dos puntos adicionales a esto. Uno, el ridiculizar la comunicación que este instituto hizo respecto de la fuerte presencia militar. Es obvio que este instituto conoce que en una organización militar van a haber militares, pero esta fue incrementándose conforme el instituto seguía ahí por indicaciones de la persona militar que estaba en la entrada. Es decir, a tal punto se incrementó que se cerró la calle en donde estábamos nosotros aduciendo motivos de tráfico, porque fue una situación que no solamente se dijo, sino que se grabó para nuestra diligencia procesal y que quedó constancia de la respuesta que nos dio el militar que se encontraba en la entrada ante nuestra inquietud de por qué se estaba incrementando más las personas militares que se encontraban en la zona. Pero además, también preocupante para este instituto fue que en el momento que nosotros estábamos terminando la diligencia ante la publicación hecha por el ministro de la Defensa Nacional, también advertimos la presencia de un dron con la única finalidad de estar documentando lo que nosotros estábamos realizando en esa situación. Estamos claros que es una institución militar y de hecho los protocolos que tienen las instituciones militares para la entrada de la misma hubiesen verificado que nosotros llegábamos a la diligencia que se había ordenado y en ningún momento con una forma amenazante a la misma. Por lo tanto, eso es importante aclarar. Pero también es importante aclarar la parte internacional, por lo cual voy a dar la palabra a la comisionada Yanira Cortés. Bueno, primero señalar que el pronunciamiento del relator reafirma el trabajo que viene haciendo el Instituto por defensa de un derecho humano fundamental, que es el acceso a la información. Del mismo modo, en este marco, como instituto hemos tomado la decisión en calidad de pleno de activar este sistema interamericano de derechos humanos por dos vías. La primera vía será, vamos a pedir medidas cautelares. Recuerden que las medidas cautelares no solamente se piden cuando está en peligro la vida de la población, sino ante aquellos hostigamientos, ante aquellas amenazas, y hemos notado que las últimas acciones que se han venido desarrollando por parte de algunos entes obligados están debilitando y tratan de disminuir el trabajo del instituto, y esto es una situación sistemática que hemos observado.
Por lo tanto, vamos a proceder del mismo modo a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando una audiencia temática para establecer estos hechos que llevan a limitar el libre ejercicio de uno de los derechos tan fundamentales como es el acceso a la información y también a los datos personales. Creemos que tenemos que activar el sistema internacional, el sistema interamericano, en virtud de que estos hechos no pueden repetirse. Además, porque en estos casos estamos frente a delitos de lesa humanidad, y estos delitos de lesa humanidad que se han cometido no prescriben. Y para que conozcamos la verdad sobre estos delitos hay que tener información. Y esto es el trabajo del instituto y es el que se ha estado haciendo. Y por ello le decimos a la población que continuaremos haciendo el trabajo en virtud de que en este país se sepa la verdad de los hechos, pero que estos hechos no se vuelvan a repetir como una garantía de derechos humanos. ¿Creen que desde el gobierno hay alguna forma que estén tratando de minar el control que desde la institución o de las instituciones públicas se esté verificando el actuar de los funcionarios públicos? Bueno, no podemos decir, porque el instituto hace algún trabajo con algunos entes obligados, los cuales brindan información. No podemos decir que a nivel general se está haciendo un trabajo de entorpecer, ¿verdad?, directamente todo el trabajo del instituto, pero sí hay en ciertos temas en que sí notamos algunas acciones que llevan a callar la voz del instituto, y eso sí preocupa porque son temas de país, son temas que le interesa a toda la sociedad, y por eso es que les hemos dado una especial atención a dichos temas. El tema de saber la verdad de graves violaciones de derechos humanos es uno. Ese es uno de los temas más importantes. El tema de datos personales es también otro tema interesante, que el instituto es el garante del mismo y que por lo tanto el trabajo a veces molesta, o a veces el trabajo quiere ser disminuido, y es un trabajo necesario, como lo dije anteriormente, para que El Salvador se adelante a conocer la verdad en este tipo de graves violaciones de derechos humanos. Violeta Rivas, del diario de hoy. Yo tengo una consulta. Ustedes advirtieron que habían personas particulares ahí donde ustedes se encontraban en el ministerio que estaban tomando fotografías. ¿Estas personas en algún momento tuvieron acceso o vieron ustedes que entraron al ministerio, o eran personas que iban pasando? No eran personas particulares, eran los mismos personeros militares que estaban en la entrada, que al principio solo eran 3, los que nos tomaron fotografía y video de las actuaciones. Ellos estaban adentro y estaban debidamente uniformados. Otra consulta, si ustedes me pudieran decir cuáles fueron exactamente las palabras o por qué fue el impedimento para que ustedes entraran al ministerio. ¿Qué fue lo que les había dicho la persona o el agente que los entrevistó o en el que tuvieron acceso? Cuando nosotros llegamos a la sede del Ministerio de la Defensa Nacional, se nos pidió en primer lugar que mostráramos el documento donde estuviese señalada la audiencia, y con gusto le facilitamos a la persona que nos preguntó el documento. Entonces nos dijo que con base en ello iba a verificar nuestro paso para la institución. Y nos dio instrucciones precisas que para no obstaculizar la entrada nos parqueáramos a un lado, situación que se repitió con la Universidad Nacional, que llegó posterior, y con los personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Incluso se le dijo que si podíamos estacionarnos ahí, él nos dijo, aquí estaciones, y nos indicó la forma, incluso cómo estacionarnos. Todo esto está grabado, porque nosotros dentro de la diligencia que hicimos, grabamos todo, porque desde el momento que inicia, es desde el momento que él nos pregunta a qué llegábamos ahí. Entonces, teniendo esa situación así, nos estacionamos donde nos habían indicado y posteriormente dijo que iba a preguntar. Pasados 15 minutos, nosotros preguntamos que cuál era la razón respecto de nuestra entrada. Primero se nos argumentaba que no habían localizado al licenciado
apoderado del ministro de la Defensa Nacional porque se encontraba en audiencias y que no lo habían localizado. Nosotros le insistimos que él tenía y él ya estaba debidamente notificado y citado y que le preguntara al titular para permitir la entrada. Estuvimos insistiendo durante 3 ocasiones más y él nos daba respuestas evasivas al respecto. La última oportunidad que tuvimos para hablar con él, le dijimos que nos dijera claramente si era un sí o un no que nos iba a permitir entrar, porque nosotros queríamos que se comunicara con alguien del despacho para poder verificar por qué no nos estaban dejando entrar. Posteriormente a eso, 2-3 minutos después de ello, fue publicado el Twitter de la cuenta del ministro para la Defensa Nacional. ¿En algún momento esta persona identificó o dijo quién le había dado la orden de interrumpir la entrada? No, no lo dijo. ¿Y qué autoridad tenía él para no impedirles la entrada? Él dijo que estaba realizando su trabajo y que lo entendiéramos, que mientras no él recibiera la orden de ingreso de nosotros, no nos podía permitir pasar de donde estábamos ya ubicados por ellos mismos. Muchas gracias. Sobre las consecuencias administrativas para el Ministerio de la Defensa por haber denegado el acceso al IAI, ¿se va a reprogramar la diligencia o cómo quedaría en ese caso? Nosotros en este momento no tenemos que olvidar que esto se da en el marco de un procedimiento administrativo. En este momento no podemos adelantar criterio respecto de la decisión a tomar en el procedimiento, pero sí que de manera urgente vamos a tomar una resolución para decidir cuál va a ser el siguiente paso administrativo en el procedimiento. Como no se pudo realizar la audiencia, a partir de eso nosotros vamos a tomar una resolución. No habiendo más preguntas, agradecemos a las señoras comisionadas y comisionados por la lectura del comunicado que presentaron esta mañana. Gracias también a todos los colegas, los instituciones presentes. Les deseamos amistad. Yeah.